Saludos, profesor. Mi nombre es David Alfredo Quiroz Meneses. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia en Cartago y estudio la carrera de Informática Educativa. En este podcast hablaremos de la teoría de procesamiento de información y sus principales características, las cuales son los receptores, la memoria a corto plazo o también llamada memoria de trabajo, la memoria a largo plazo y el generador de respuesta. La teoría del procesamiento de información está constituida bajo un enfoque que se fundamenta en el desarrollo cognitivo. Parafraseando a Garnet, el hombre es un procesador de información mediante un complejo sistema que recibe, transforma, acumula, recupera y utiliza esa información que se le fue suministrada. Entre los elementos del procesamiento de información cognitiva que podemos mencionar estaría los receptores, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y los receptores. Los receptores son los encargados de captar la información que se nos suministra por medio de nuestros sentidos, que posteriormente se transmiten al sistema nervioso. Entre los receptores del sistema nervioso humano están la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. La vista como receptor visual nos permite ver los fenómenos naturales, sus causas, efectos y procesar esa información de la misma forma en como recibimos la información al leer o al ver una imagen. Eso funciona como un receptor a nivel visual. El tacto es otro receptor de información, ya que nos ayuda a identificar objetos bajo su textura, su dureza, o si son frágiles, también si están fríos o calientes. Es muy útil durante toda la vida, pero principalmente en la etapa de la infancia, porque el niño conoce el mundo que nos rodea. Igual en la adultez es un receptor muy importante. El oído es otro receptor que nos ayuda a recibir información del entorno natural, también nos ayuda a, a comunicarnos, a recibir indicaciones, obviamente vía verbal, pero siempre recibiéndola a nivel auditivo para realizar alguna determinada tarea. El olfato es otro receptor de información que nos indica si algo se quema y existe algún tipo de peligro o si hay una comida que huele delicioso y nos puede alimentar de alguna forma, nos puede nutrir para garantizar las funciones vitales, encontrar algún alimento en la naturaleza que nos ayude a, a sobrevivir. El gusto es otro receptor de información que lleva información al cerebro de si algo sabe bien, sabe ácido, sabe amargo, o si alguna comida cuando la probamos nos trae viejos recuerdos, apoyándose en la memoria a largo plazo, claro está. Memoria a corto plazo. La memoria de corto plazo, o también llamada de trabajo, está basada en sonidos, símbolos e imágenes, que hace más fácil el procesamiento de esa información y poder realizar la tarea de una forma más eficiente. La memoria de corto plazo es la memoria de trabajo que se utiliza mientras realizamos una tarea. Ejemplo, responder una pregunta de algo nuevo que se nos está enseñando, recordar un número de teléfono que se nos está dictando. Igualmente recordar una dirección que acabamos de pedir y tenemos que recordar las indicaciones que se nos dieron o recordar una lista de cosas que debemos de comprar cuando vamos al supermercado y no la anotamos, sino que lo llevamos dentro de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. Como se mencionaba anteriormente en los ejemplos pasados, esta memoria de trabajo funciona en la toma de decisiones, nos ayuda a recordar cosas mientras realizamos otras actividades y igualmente nos permite razonar y planificar. La memoria de largo plazo. Esta memoria de información es casi ilimitada, permite retener información casi que de por vida, con algunas excepciones como algunas enfermedades neurológicas o por causas de algún accidente que haya causado algún traumatismo en la cabeza y haya muerte neurológica. Esta memoria se diferencia de la memoria de trabajo porque esta ya sí es a largo plazo, casi de por vida. Todo lo que recordamos a lo largo de nuestras vidas se puede considerar como, o no, de hecho se considera memoria de largo plazo. En esta memoria se almacenan los recuerdos y cosas que aprendimos. Está
y cosas de trabajo o de aprendizaje que estaban dentro de la memoria de trabajo que posteriormente se pasaron a la memoria de largo plazo. Obviamente hay memorias o recuerdos que se llegan a olvidar, pero dependiendo de su intensidad o de importancia, se mantendrán de por vida en la memoria de largo plazo, que están ahí para ser utilizados cuando sea necesario esa información. El generador de respuesta es un mecanismo por condición axiomática que el organismo organiza y genera, dando una respuesta transmitiendo órdenes al sistema nervioso por medio de funciones motoras. Estas respuestas que se generan pueden ser intencional o automáticas. Dos ejemplos de generador de respuesta sería como cuando se nos sube un mosquito en la cara o en la parte del cuerpo y por instinto le damos un manotazo. Eso ya está implícito en nuestra memoria de sacudirnos o quitarnos el insecto. Otro sería de forma lógica jugar ajedrez, mover la pieza en determinado movimiento que se nos haya enseñado. Por ejemplo, el caballo que se mueve en L, lo moveríamos en L y lo pondríamos de forma estratégica. Esos serían dos generadores de respuesta porque eh, sería una información extraída de nuestra memoria de trabajo y de largo plazo que por funciones cognitivas se nos indica al cuerpo que genere esa respuesta de reaccionar de esa manera. Serían los dos generadores o ejemplos de generador de respuesta. En conclusión, la teoría del procesamiento de información abarca desde la obtención de información desde el exterior hasta cómo se recibe, cómo se procesa, se asimila, se almacena y es puesta en ejecución cuando así sea requerido para algún tipo de tarea. En segundo lugar, basándose en la analogía de la computadora con respecto al cerebro humano, reduciéndolo a sus unidades básicas donde se menciona y se trabajan los cuatro elementos que fueron trabajados como los receptores, la memoria de corto plazo, la de largo plazo, además de los generadores de respuesta, se logra entender de forma básica el funcionamiento del procesamiento de información dentro de nuestro cerebro. Finalmente, y como tercera conclusión, este trabajo nos ayuda a comprender los pasos en el proceso de información del cuerpo humano, el tipo de memoria, los estudios que se han realizado en este campo de las ciencias y el aporte que nos ayuda a comprender cómo captamos la información dentro de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Buenas noches.